Cada carta de mamá cambiaba de golpe la vida de Luis. Esa mañana había sido una de las tantas mañanas en que llegaba la carta de mamá. Con Laura hablaba poco del pasado, más bien se trataba de evadir nombres. Un día se había animado a decirle a Laura, si se pudiera romper y tirar el pasado como el borrador de una carta o de un libro, pero ahí se queda siempre, manchando la copia en limpio, y yo creo que eso es el verdadero futuro. Sacó otra vez la carta del sobre, el párrafo estaba ahí. Laura no debía leer la carta de mamá. La confusión de nombres. Mamá había querido escribir Víctor y había puesto Nico. Ahora tendría que tirarla en la oficina. Y por supuesto unos días después Laura se extrañaría. ¡Qué raro! No ha llegado carta de tu madre. Entonces él contestaría, de veras, es raro. Le voy a mandar unas líneas hoy mismo. Si la mostraba, Laura diría, pero qué raro. ¿Qué le habrá pasado a tu madre? Y él habría sabido todo el tiempo que Laura se contenía para no gritar. Pensó si podía reemplazar Nico por Víctor y volver con la carta a casa. Ninguna de las dos lo nombraba y hacía más de 2 años que Nico había muerto. Esta mañana Nico preguntó por ustedes. El resto seguía como siempre, pero Nico había preguntado por ellos. En realidad hubiera sido fácil cambiar Nico por Víctor, que era el que sin duda había preguntado por ellos. No le mostraría la carta. Era intolerable que Laura leyera la frase de mamá. Una semana más tarde, Laura se sorprendió de que no hubiera llegado carta de mamá. Barajaron las hipótesis usuales y Luis escribió esa misma tarde. Una quincena más tarde reconoció el sobre familiar. Le pareció ridículo tener que doblar la esquina antes de abrir la carta. Había como una estrellita azul y entonces unas reflexiones melancólicas sobre lo sola que se quedaría si también Nico se iba a Europa como parecía. Pero ese era el destino de los viejos. Los hijos son golondrinas que se van un día. Hay que tener resignación mientras el cuerpo vaya tirando. Telefonió a Laura para decirle que no iría a almorzar. Pasó 2 horas en un banco de la plaza preguntándose qué debería hacer frente a la insania. Hablar con Laura, antes de nada. Ya no podía fingir que esta carta se había perdido como la otra. Todo iba a ser Laura ahora que Nico quería venir a Europa en el delirio de mamá. Luis escribió al tío Emilio señalándole los síntomas que lo inquietaban y pidiéndole que visitara inmediatamente a mamá. Muy tarde, mientras se preparaban para acostarse, Luis sacó la carta y la puso sobre la mesa de luz. No te hablé antes porque no quería afligirte. Me parece que mamá... Laura guardó la carta en el sobre, apagó el velador. ¿Vos te das cuenta?, dijo Luis, cuidando su voz. Sí. ¿No crees que se habrá equivocado el nombre? A lo mejor quiso poner Víctor, dijo clavándose lentamente las uñas en la palma de la mano. Ah, claro, podría ser, dijo Laura. Empezaron a fingir que dormían. Contestó la carta y dejó para la postdata una frase rectificatoria. De modo que Víctor habla de venir a Europa. A todo el mundo le da por viajar. Debe ser la propaganda de las agencias de turismo. Decirle que escriba. Le podemos mandar todos los datos que necesite. Decirle también que desde ahora cuenta con nuestra casa. El tío Emilio contestó casi a vuelta de correo. Mamá estaba muy bien, pero casi no hablaba. En cuanto a las frases en cuestión, lamentaba decirles que no había sacado gran cosa en limpio, porque mamá no estaba en vena de conversación. 4 días después llegó un sobre certificado, aunque mamá sabía de sobra que no hay necesidad de certificar las cartas aéreas a París. Laura telefonó a Luis y le pidió que volviera lo antes posible. La carta estaba en la repisa de la chimenea, y Luis volvió a dejarla ahí después de la lectura. Ella se encogió de hombros. Se ha vuelto loca, dijo. Voy a llorar a la hora. El barco llegaba efectivamente al SAR el viernes 17 por la mañana y el tren especial entraba en Saint-Lazare a las 11:45. A las 11:35 descubrió a Laura por su falda azul. La siguió a distancia. La vio entrar en el andén. El tren llegó casi enseguida y Laura se mezcló con la gente. Y esa misma tarde Luis escribiría a mamá sin la menor referencia al ridículo episodio, pero no era ridículo. Y después tendría valor y hablaría con Laura, pero no tendría valor y no hablaría con Laura. Laura salió la primera de la estación, la dejó que tomara distancia y que se perdiera en la plataforma del autobús. Pasó al otro cuarto, fue a la mesa de trabajo, encendió la lámpara. Empezó a escribir, escribió, querida mamá, tiró el papel, escribió, mamá. Cuando levantó los ojos, acababa de escribir mamá. Laura estaba en la puerta, mirándolo. Luis dejó la pluma. ¿Aún no te parece que está mucho más flaco?, dijo. Laura hizo un gesto. Un
un brillo paralelo le bajaba por las mejillas. Un poco, dijo, uno va cambiando. Todo comienza mostrando un poco de la vida de Madame Francinet, una señora de edad avanzada, viuda y que aún ejecutaba su empleo de mucama y sirvienta. Recordando, comienza a revivir los días en que un tal Monsieur Bebé le sirvió una copa de whisky, en una fiesta a la cual había solicitado la presencia de Francinet. Madame Rosey solicitaba sus servicios para que ayudara en una fiesta. Fue algo demasiado rápido, sin demasiados detalles, pero estos se me entregarían cuando llegara al lugar en el cual me habían convocado. Llegué y era una mansión del sueño. Fui recibido por un mayordomo el cual me instruyó para poder realizar mis tareas, que eran cuidar los perros de Madame Rosey, mientras se realizaba una fiesta sumamente concurrida. Seguí al pie de la letra las instrucciones de Madame Rosey, que se estaba preparando para la fiesta. Me dijo un listado de cosas que no logré recordar muy bien, pero mi deber era mantener a los animales encerrados en una pieza con colchones asignados para cada mascota. Después de largas horas de aburrimiento, el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me senté y la tenue luz del cuarto empezaba a relajarme. Mis párpados se cerraban, hasta que luego de un rato una mucama se acercó a la habitación. Eso me hizo despejarme del sueño. La mucama quedó sorprendida por cómo los canes estaban en la habitación todos durmiendo en sus respectivas camas. La muchacha me dijo que podía bajar ya que se habían ido muchísimos invitados y no era necesario tener tan resguardados a los perros. Al bajar pude observar que aún quedaba gente bailando. Ya eran altas horas de la noche y yo ya presentía que tenía que volver a casa a pie, ya que el último tren ya había pasado. Me hicieron pasar a la cocina, me senté y luego entró aquel que no he podido olvidar. Monsieur Bebé y Monsieur Loulou estaban muy borrachos y de sus bocas solo salían carcajadas. Como toda la noche y como siempre creí que era invisible, pero Monsieur Bebé, él fue el único que se me acercó y me preguntó si me gustaba el whisky. Rápidamente dije que nunca lo había probado y me sirvió un vaso en una onza. Luego de una grata charla y darme cuenta de que en verdad era un ser majestuoso quien tenía enfrente. Llegó Monsieur Rosey, me vio bebiendo con Bebé y me miró despectivamente. Eso me dio hincapié para que yo comenzara a partir e irme a mi casa. Lo que más recuerdo de esa noche es un golpe suave que me había dado en la cabeza. Al salir de esa casa con un dinero considerable en mi bolsillo, tuve que caminar 1 hora para llegar a casa. Finalmente llegué a casa y dormí profundamente esa noche. Al pasar el tiempo, una mañana llegó Monsieur Rosey pidiéndome un favor. Era un tanto raro, me daba inseguridad al tenerlo en mi hogar ya que titubeaba y daba muchísimas vueltas, pero finalmente me dijo. Quería que hiciera el papel de una madre en un entierro. Me pareció raro, pero me convenció con una suculenta paga. Y aparte me dijo que no había ningún lío en el que pudiese involucrarme por hacer eso, ya que, según Monsieur Rosey, no era ilegal. Acepté. Me dijeron lo que debía hacer y cómo actuar. Aparte, Madame y Monsieur Rosey me ayudarían dándome señas. El objetivo de esto era que Rosey pudiese entablar negociaciones con lo que quedó de la persona fallecida. Tuve mucha inseguridad, pero me lancé y quebré en llanto para que pareciese real. Muchísima gente se apiadaba de mí y me miraba desconsoladamente por el sufrimiento que expresaba. Pasé a la pieza en la cual se encontraba el fallecido. Guiado por Monsieur Rosey, llegué frente a él y me percaté que era Monsieur Bebé. Quedé impactada y mi llanto en ese momento fue real, inconsolable y sin parar. Yo aún estaba choqueada al darme cuenta que era él. Al pasar un rato, el difunto era acompañado por sus amigos, el cura y su madre, y eso me tranquilizó muchísimo. Nunca se sabrá cómo se cuenta esto, si en primera o segunda persona, usando el plural o inventando formas que no servirán de nada. Y ya que lo contaremos, ordenemos un poco. Bajemos 5 pisos por la escalera hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes antes. Roberto Michel Franco, chileno, traductor y fotógrafo aficionado, salió del número 11 de la Rue Monsieur Le Prince. Lo mejor para combatir la nada es sacar fotografías. En la íntima placita no había más que una pareja, y claro, Paloma. No tenía ganas de sacar fotos. Encendí un cigarrillo por hacer algo, y vi por primera vez al muchacho. Lo que había tomado por una pareja se parecía mucho más a un chico con su madre, aunque al mismo tiempo me daba cuenta de que era una pareja en el sentido que damos siempre. Al principio el miedo del chico no me dejó ver bien a la mujer rubia. Comprendí vagamente lo que podía estar ocurriendo al chico y me dije que valía la pena quedarse a mirar. El chico estaba inquieto y se podía adivinar sin mucho trabajo lo que acababa de ocurrir pocos minutos antes.
El chico había llegado hasta la punta de la isla. Vio a la mujer y la encontró admirable. La mujer esperaba eso porque estaba ahí para esperar eso. O quizá el chico llegó antes y ella lo vio desde un balcón o desde un auto y salió a su encuentro, provocando el diálogo con cualquier cosa. Perversamente Michelle esperaba, apuntando casi sin darse cuenta la cámara para sacar una foto pintoresca. Me hubiera gustado saber qué pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido en el muelle que llevaba a la pasarela, y que leía el diario o dormía. Bien podía suceder que también estuviera atento a lo que pasaba. Ahora la mujer había girado suavemente hasta poner al muchachito entre ella y el parapeto. Los veía casi de perfil. Antes de que se fuera decidí no perder un momento más. Metí todo en el visor y tomé la foto. A tiempo para comprender que los dos se habían dado cuenta y que me estaban mirando. El chico sorprendido y como interrogante, pero ella irritada. La mujer habló de que nadie tenía derecho a tomar una foto sin permiso, y exigió que le entregara el rollo de película. Me limité a decir que la fotografía no solo no estaba prohibida en lugares públicos, sino que cuenta con el más decidido favor oficial y privado. Y mientras se lo decía, el chico se volvía y se echaba a correr, perdiéndose como un hilo de la Virgen. Pero los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo. El hombre del sombrero gris estaba ahí, mirándonos. Lo que sigue ocurrió aquí, en una habitación de un quinto. Pasaron varios días antes de que Michelle revelara las fotos del domingo. Fijó la ampliación en una pared del cuarto. El primer día estuvo un rato mirándola y acordándose. Lo importante era haber ayudado al chico a escapar a tiempo. Pero entonces vi la mano de la mujer que empezaba a cerrarse despacio. El chico había agachado la cabeza. Ahora la mujer le hablaba al oído y la mano se abría otra vez para posarse en su mejilla. Cuando vi venir al hombre, detenerse cerca a ellos y mirarlos con las manos en los bolsillos, comprendí. Ahí donde yo había llegado a trastocar un orden. Y lo que entonces había imaginado era mucho menos horrible que la realidad.